informe que Cancillería remitió, entre otros puntos, sobre la designación del señor Vega? Yo no la he recibido, pero sí tengo la carta que mandó el señor Malaquivi, la hemos visto en la Comisión de Defensa el otro día que venía el presidente Ollantumala, donde le hemos preguntado, y el presidente Ollantumala, está en la grabación, no puedo remitir tanto porque es reservada, pero sí dijo abiertamente, y no peco de delito, al decir que fue un movimiento autónomo, independiente, que no se presentó, y le dijo, preséntate, pues, si quieres, preséntate. A ver, si quieres, preséntate. ¿Cómo que es eso? Por lo tanto, pide un reclamo a la Cancillería para que no haya explicación. Nada más. Y el presidente Kuczynski tiene toda la potestad de poder revocar este encargo y nombrar a otra persona que coincida con la política que él mismo ha manifestado. Acá hay una representante de la vicepresidencia de la República que me imagino que podrá llevar el encargo personalmente. A través de la mesa presidente, su información solicité respecto a la residencia de España. Se compró una residencia que no sirve para nada. A casi 3 horas de Madrid, donde nadie va a poder llegar. Esa la compró el señor Eguiguren cuando fue canciller. Es la enésima vez que lo he dicho. Señala el decreto supremo 070, suscrito por Ollantumala y Eda Rivas, que autorizó a Relaciones Exteriores a adquirir un inmueble ubicado en la zona de Ronda, Abutada, 42, esquina con Ronda, Sobradiel, 42, urbanización Conde Orgal, lejísimos, lejísimos. Sin embargo, en diciembre, el actual gobierno solicitó una asignación extraordinaria para realizar gastos de mantenimiento mayor en la residencia, la misma que hemos solicitado que se venda porque no sirve para nada. Es como hacer un evento el día 8 de julio en Ica. A ver quiénes van a ir. ¿Quiénes van a ir hasta Ica? Nadie va a ir hasta Ica. Se advierte humedades en la planta del sótano, fugas en diferentes zonas del inmueble, cuartos de calderas fuera de estándares actuales y funcionamiento eficiente, fuga de calefacción y aire acondicionado, mal estado de aislamiento, cerramientos y verticales cubiertas. Y así una relación enorme de todas las fallas con las que se compró la casa. Solamente un tonto le venden una casa así, pues, presidente. Nos la vendieron a nosotros. Una casa que usualmente más de 3 años que nadie la compró, la compramos nosotros. Parece que cuando la gente no ha tenido nada en su vida y encuentra estas residencias, se vuelve loco, pues, y compran la barbaridad para tenerla durante 2 años haciendo un enorme perjuicio al Estado. Que yo sé que el canciller García Belaúnde tiene un departamento que alquilado en el mismo Madrid, porque el otro resultaría, pues, demasiado lejos ir y venir simbólicamente 3 horas de ir, 3 horas de venida. Él está viviendo en Madrid en un departamento. Imagino que para hacer un evento de 8 de julio alquilará un hotel porque nadie viene hasta la residencia. ¿Quién nos explica esta situación que por enésima vez le he vuelto a plantear y no tengo respuesta de la Cancillería delante de ustedes todas las veces? A ver qué hacemos. Señor presidente, solicité también al APSI que el APSI informe sobre el caso de la ONG Centro Global de Desarrollo Democrático de Alejandro Toledo y Ana María Romero, ministra actual, cuyo vencimiento de la vigencia fue el 17 de junio del 2015. Sin embargo, según página ONG, señala que fue ganador del concurso de experiencia exitosa de ONG de 2015 premiada por la APSI. A ver, o sea, en forma irregular la APSI la premia. A ver, no sé si, con todo respeto a los demás que están acá, si están tomando nota de las cosas que uno les está diciendo, para eso no está en respuesta la primera semana, porque si no, presidente, voy a pedir que venga el canciller acá. Le voy a dar una respuesta luego, cuando concluya, congresista del Corte. Y la Secretaría de la Comisión ha solicitado el funcionamiento de la situación actual y como del control de las ONG por parte del APSI, y algunas de las cuales estarían funcionando de manera irregular, que no estarían siendo fiscalizadas. Yo le quiero comentar que nosotros hicimos una investigación con la señora Luz Salgado en la misma comisión, con otro colega que ya no está presente en el Congreso, sobre el tema del APSI, y sacamos un informe y lo mandamos al Ministerio Público. Porque el señor Olivares, que fue nombrado director del APSI, simplemente cerró la oficina de fiscalización de la propia APSI. Y con eso dejó de cobrar 10 millones de soles a ONGs irregulares, ONGs que no cumplen con el funcionamiento, ONGs que no declaran nada, ONGs que dicen una cosa y hacen otra, ONGs que lo perturban un montón, la pasa en el Perú. Hay montones de ONGs de primer nivel buenísimas, no lo puedo ni discutir. Pero las ONGs que son malas y le hacen daño al Perú hay que sacarlas, pues. Y si el señor Olivares cerró la oficina de fiscalización donde cobraban 10 millones de soles a esas ONGs irregulares, ¿para qué estamos con la APSI? Entonces, ¿qué hacemos con la Cancillería igual con la APSI? Nada, absolutamente nada. El señor Olivares, encima es profesor de la Escuela Diplomática, a Carlos señor Alan Wagner. A ver, ¿cómo hacemos para limpiarnos de la corrupción y de la tontería? O sea, pasan de un lado al otro, o sea, nos rotamos. La Cancillería también, presidente, remitió una resolución, he pedido también a la Cancillería que remitió la resolución de embajadores al servicio diplomático que asumieron funciones en el exterior periodo 2008-2016. Sin embargo, también solicité la información sobre el personal administrativo que fue enviado al exterior y cuánto demandó al Estado. Además, un comparativo con otros gobiernos. Presidente, respuesta también en el mes de septiembre solicité que me informaran respecto a la primera dama como embajadora de la quinoa asignada en la FAO 2013-2014. Su actuación llegó a afectar a 50.000 productores.
de algodón que cambiaron por la quinoa, creyendo en la promesa que les hizo la señora Nadine Heredia, y los llevó a la quiebra, endeudados hasta el cuello, para finalmente nuestro producto estrella irse a la quiebra y quedarse donde están, y los agricultores endeudados. Y la señora ha sido contratada en la FAO. A ver, no sé si tenemos identidad nacional, si tenemos rojo y blanco, o algo de fibra en el alma, un poco de dignidad nacional también, ¿no? O sea, cambiarlo. Con el dinero, ¿con qué dinero dejó la señora la FAO, personal de despacho presidencial asistió? ¿Qué gastos subieron? ¿Cuál es el resultado? Lo que sí hay es un montón de campesinos endeudados hasta el cuello, porque le hicieron cambiar su cultivo por el de quinoa, el cual nunca fue producido. Y el hecho de llevarlos a, creo que a 15 soles el quintal, empezaron a venderlo a 1 sol, perdiendo por todas partes. Por lo tanto, presidente, que alguien nos dé una explicación. Por lo pronto, hasta ahora, hay nada más. Bien, para comentarle, congresista, para su beneficio e información, antes sí. dándole la bienvenida a los señores congresistas Horacio Pacori, Jorge del Castillo y Paloma Noceda, comentarle que por una cuestión de orden, es necesario que cuando alguno de los señores congresistas plantea alguna moción o algún pronunciamiento que la comisión vaya a acordar, esta debe ser sustentada en la estación correspondiente y, por supuesto, si esta es acordada, será una moción de la comisión. Caso contrario, se asume, si es que no se discute esta en la orden del día, se asume como un pedido que podría eventualmente ser atendido por la comisión en la medida en que esto no necesariamente conlleve u obligue un acuerdo de la propia Comisión de Relaciones Exteriores. A veces lo que sucede es que por el devenir de las sesiones, algún planteamiento de los señores congresistas puede no ser atendido en su oportunidad. Y ante la insistencia del mismo caso, la insistencia de la señora congresista Alcorta, con todo derecho, posteriormente son recogidos y, por supuesto, consultados a los entes correspondientes. Es el caso, por ejemplo, de varios de los temas que ella ha mencionado. Le comento uno de ellos. La Cancillería nos ha respondido en días pasados, y esto ha sido remitido al correo electrónico de cada uno de los miembros de la comisión, nos ha respondido respecto del nombramiento del señor Iván Vega como director en UNASUR. Los detalles de su nombramiento, los adjuntos, los documentos que anexan, todo está en la comunicación que se envió a los correos electrónicos. También nos ha enviado la Cancillería una relación completa de los embajadores designados en el exterior durante el gobierno anterior, incluidos los embajadores políticos. Asimismo, Cancillería nos ha informado respecto del control de las ONGs por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Asimismo, respecto del viaje del presidente Kuczynski a China, su agenda y los acompañantes, incluso quién financió el viaje. También respecto de la adquisición de una residencia para nuestro embajador en Madrid, y también las razones por las que Perú es país principal de lavado de activos, con un informe del Departamento de Estados Unidos y las acciones que se han llevado a cabo. Aún no se nos ha respondido respecto a la designación de la señora Nadine Heredia como embajadora de la quinoa, y probablemente algún tema adicional que rogaría a la Secretaría Técnica tome debida nota para que esta pueda ser reconsultada en caso ya se hubiese efectuado la consulta a la Cancillería. Presidente. Sobre el tema, congresista Alcorta. Sí, gracias. Bueno, en los años que tengo de experiencia en el Congreso, van a ser 11, justamente para evitar un tema de tiempos, y lo he dicho ahora en la sesión, voy a hacer un informe que también se pueden convertir en pedidos. Las comisiones tienen la suficiente experiencia para sacarlo de la transcripción y se puede separar. Lo hago en todas las comisiones en las que estoy. Entonces no creo, con todo aprecio y respeto, que sabe que se lo tengo, que sea una justificación el que pueda haber una confusión, porque si no están preparados para poder separar una cosa de la otra, estamos fregados. Porque si yo digo abiertamente que el AFI no cumplía con entregar un informe sobre la Casa de España, y sé cuánto, y mandar por el correo, no es satisfactorio, pero estoy haciendo un informe que también se convierte en pedido. Porque es lo mismo, estoy haciendo una denuncia y al mismo tiempo estoy pidiendo una explicación. El tema de acá de UNASUR no es satisfactorio, pues no satisface, pues, porque acá el mismo Ollantumala, de su boca ha salido en la comisión hace 4 días, de que él dijo, preséntate pues. O sea, así cualquiera se presenta. La respuesta tiene que ser mucho más concreta, no es por salir del tema. Y eso lo saben los embajadores que están presentes acá perfectamente. Por eso que estoy haciendo el reclamo por enésima vez. No es que no se me ocurre presentarle la situación, no la estoy inventando. Acá tengo la respuesta a la Cancillería, se la acabo de leer, que no, es más, le han dado plata. A la Cancillería le han dado plata para superar una serie de situaciones
de la propia embajada, o sea, la casa, donde les han puesto, se pierde, claro, le han dado dinero, porque se pierde humedades en la parte del sótano, fugas de circulación. Me ha respondido la Cancillería, pero yo le he preguntado si le han dado más plata para salvar la Cancillería, que no sirve para nada esa embajada, esa casa, esa residencia no sirve para nada. No se trata que gastemos más en una cosa que no sirve para nada, sino que la venden abiertamente, no sirve para nada, que la venden, que la compre, la castiguen el precio y que la compre la arregle. Y comprar una residencia como corresponde en el centro de Madrid. Para cuando haya un evento, para cualquier cosa, no me imagino al presidente Kuczynski yendo a Madrid, a alocarse a la residencia a la misma distancia que hay de Lima a Ica. Donde la única embajada que queda, o que me desmientan los embajadores que están presentes, la única embajada que queda en el fin del mundo. No se trata de que le demos más plata para mantenerla. El mantenimiento es carísimo, es inmensa la casa. Y no sirve para nada por los ambientes que tiene. Tiene una discoteca abajo del sótano, ¿para qué? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. No hay que gastar más plata, hay que venderla. Y están, que yo sepa, y la Cancillería está de acuerdo inclusive. Por lo que vino la vez pasada el embajador Luna acá, cuando prácticamente estaban de acuerdo, no hay que ponerle más plata a una cosa que no sirve para nada. La respuesta no es gente satisface, presidente, nada más. Gracias, congresista. Comparto su preocupación, seguramente la de muchos. Creo que a partir del informe que nos hace seguramente ajustado Cancillería, esto puede merecer, ya es análisis de cada congresista, un pedido de mayor información. Esta visita a Purús, especialmente a Atalaya también, satisface el objetivo planteado por la Comisión porque nos ha permitido no solamente reconocer en algunos casos, conocer en otros de las necesidades urgentes que ya mencionaron claramente el congresista Tubino y Rosas, sobre todo por el aislamiento que se vive, entender que Puerto Esperanza, la capital de la provincia de Purús, está aislada de cualquier tipo de conectividad con el Perú, justamente porque tiene una marcada presencia de ONGs ambientalistas que han logrado, por ejemplo, blindar toda la zona adyacente a la capital provincial, de tal manera que no hay forma de algún tipo de conexión multimodal, ni menos terrestre, hacia esta parte del país, y más bien miran una integración hacia el lado del Brasil. Y entonces allí, y entre otras cosas, nuestras visitas tienen resultados concretos. Yo quiero comentarles también muy brevemente, por ejemplo, que a raíz de las visitas que hemos realizado a anteriores zonas, me consta en el caso específico de mi región, cuando fuimos igualmente un grupo importante de congresistas encabezados por la presidenta, llegamos, por ejemplo, a Santa Rosa, a Islandia, a Caballococha, frontera con Brasil, Colombia, en donde la población nos clamaba la presencia de una oficina del Banco de la Nación, y después de algún poco tiempo de nuestra visita se logró que el directorio y la gerencia del Banco de la Nación abra una oficina en la localidad fronteriza de Islandia. Igualmente también la constitución de un fondo de desarrollo fronterizo que nosotros lo aprobamos aquí en el Congreso peruano. También el hecho de que, por ejemplo, Migraciones pusiera 2 puestos de control migratorio en la zona de frontera, uno en San Antonio del Estrecho, en el río Putumayo, y otro en la localidad de Caballococha, capital de la provincia. Entonces, entre otros, como haber implementado el internado mixto que tiene Islandia, capital del distrito de Liabarí, frontera con Brasil, con camas y colchones que hemos donado como institución a esta localidad, entre otros logros, producto de las visitas que realizamos como comisión. Congresista Rosas, adelante. Yo creo que otra gran preocupación y que nos ha constatado a todos quienes hemos estado es el esfuerzo que hace la Universidad Intercultural de Atalaya, y ahí hemos visto una tremenda inequidad. Se paga por otras universidades hasta 2.800 por cada becario de beca 18. Sin embargo, en Atalaya pagan 500 soles. Y es una universidad que funciona con recursos propios, y es una universidad que funciona realmente. Muchos quisiéramos tener ese tipo de universidad, ¿no? Porque participan las 8 etnias de la zona, incluido de otras regiones como la de Cusco también. Y creo que ahí tenemos que lograr hablar con el Ministerio de Educación y quienes incumben con la beca 18, que se dé el mismo tratamiento, porque con lo que pagan uno en una universidad privada acá en Lima,
podría pagarse hasta 6 becarios en la Universidad Intercultural. Entonces yo creo que esas inequidades, esas brechas tenemos que acortar y que no puede ser el Estado quien pueda financiar este tipo, pudiera hacerlo de mejor manera, señor presidente. Muchas gracias, congresista Rosas. Muy bien, también pidió el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. Señor presidente, para informar que el lunes próximo hemos organizado tanto la comisión que tenemos en Economía, el grupo de trabajo, como el grupo de trabajo acá, un conversatorio, un seminario sobre libertad de prensa. Vamos a contar, y están por cierto todos invitados, vamos a contar con la presencia de algunos disertantes internacionales como José Miguel Vivanco de América Wash, Roberto Rock de México, Catalina Botero de Colombia y un periodista venezolano y posiblemente un ecuatoriano. Así es que eso se va a desarrollar en el Hotel Country. Lamentablemente en el Congreso no había salas para hacerlo, así que hemos tenido que emigrar, pero son bienvenidos. Esto va a ser en la mañana del lunes, así que más bien lo rogaría, si fuera posible, con su autorización, más bien diferir en otra hora nuestra próxima sesión, que es a las 11, ¿no? Para poder asistir al conversatorio los que así lo desean, ¿no? Gracias. Congresista del Castillo, informarle que el próximo lunes no tendremos sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo que el congresista del Castillo, creo yo, podría de repente disponer de esta sala, porque el próximo lunes la comisión nuestra va a corresponder la visita que hiciera la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno en su sede. El día lunes próximo estará presente la presidenta Luz Salgado, encabezando la delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores, también del Congreso, quien habla como presidente de la comisión, el congresista Martorell como presidente de la Liga de Amistad Perú-Chile. También estará presente el congresista Jorge Castro, del Frente Amplio, el congresista Alberto de Belaunde, y también el congresista Víctor Andrés García Belaunde, y entiendo igualmente el congresista Carlos Tubino. De tal manera entonces que no tendremos sesión el próximo lunes, de repente esta sala está disponible para su uso, pero en todo caso lo que yo quiero es informar a ustedes que el próximo lunes tendremos una reunión conjunta en Santiago con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile. ¿Algún otro informe, señores congresistas? Muy bien, no habiéndolo, pasamos a la estación de pedidos. Se han recibido, vamos a primero el uso de la palabra a la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar a todos. Sí anunciarles que se presentó una moción de Alianza del Pacífico por su aniversario, cierto aniversario, del 28 de abril. Presidente, el Perú no va a asistir al tema de la CELAC, justamente, que se celebrará en San Salvador, porque van a tocar en esa reunión el tema de Venezuela. El Perú no va a asistir. Nosotros estamos ahí de acuerdo con la política exterior del presidente de la República, definitivamente. Después, presidente, yo quería solicitar la presidencia de la comisión. Tu presidente me ha enviado la propuesta a la Cancillería respecto a la ONG de Alejandro Toledo y la ministra Ana María Romero, que señala que la ONG se encuentra en condiciones de no vigente desde el año 2015. En el mismo documento de respuesta se adjunta el oficio de respuesta a la señora Julia Príncipe, presidenta de la Comisión de Defensa Jurídica del Estado del MINJUS, Ministra de Justicia, sobre la participación de las empresas de Odebrecht, OVA, Camargo, Queiroz Albao, Ejensel Bix, Andrade Gutiérrez, UTC Ingenierías, todas mencionadas acá, y señala, hasta el 2014, la declaración anual, las entidades ejecutoras públicas, privadas, ONG y ENIEX, que administra la APSI, no incluía una variable destinada a identificar depósitos o donaciones recibidas a empresas. A partir del 2015 se incorporó la declaración jurada. La ONG del señor Toledo justo no renueva su vigencia en 2015, o sea, no está sujeta a fiscalización. En el periodo anterior estuvo un señor Olivares, que hoy día enseña en la escuela diplomática, no entiendo ni cómo ni por qué, que hizo una pésima labor en la APSI, desastrosa labor, no fiscalizó, no solamente no fiscalizó, sino que además cerró en la APSI la oficina de fiscalización y evitó que estas ONGs irregulares, porque hay ONGs que están bien, pero hay ONGs que son pésimas, se evitó pagar 10 millones en multas. Nosotros hicimos una investigación con la presidenta del Congreso, ahora presidenta del Congreso Luz Salgado, y con un juez que no se encuentra Cerillo. Hicimos la denuncia inclusive en la Fiscalía sobre el tema del APSI. 10 millones se dejaron de cobrar porque este señor Olivares
cerró la fiscalización y hay ONG que están en el Perú, con un nombre, con una membresía, pero que hacen otra labor y otra actividad. Trajimos los testimonios de gente del Condorcanqui, donde hay ONGs que se dedican a madres, adolescentes, tejidos, una serie de actividades que nunca la han visto. Entonces, eso está vinculado a nosotros, alguien tiene que responder. Hay alguien de la comisión que creo que tiene la mesa de trabajo. Nosotros le hemos acercado el informe que hicimos con Luz Salgado para que él continúe, porque no sé si habrá variado algo, no sé quién es la persona del APSI el día de hoy, no tengo idea quién es la persona del APSI, no sé si los representantes de Cancillería están acá, pero no pasó absolutamente nada. Y el señor Olivares ha sido premiado por el señor Wagner, llevando a la escuela diplomática. Después, el ministro de Defensa nos envíe, que por favor nos envíe el ministro de Defensa, los acuerdos suscritos entre Brasil y Venezuela en el año 2012. Hay que saber de qué se trata, esos acuerdos. En el convenio, perdón, en el convenio, Defensa fue suscrito por el ministro de Defensa Alberto Otárola, ahora abogado del señor Humala. Estos convenios abarcan a las empresas brasileñas Engenprom y Embraer. Y es importante saber qué es lo que se suscribió, qué es lo que se hizo. Porque el ministro de Defensa que firmó estos contratos ahora es abogado del señor Ollanta Humala. Yo le voy a pasar copia escrita. Un momentito. Aló. Bien, va a ser una introducción la congresista Alcorta, de tal forma que podemos hacer el uso de la palabra en la sesión pedidos a algún otro congresista. Bueno, que continúa entonces. Sí. Gracias, presidente. La última empresa fue multada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sobornos de funcionarios gubernamentales. De estas empresas, hay convenios suscritos entre Brasil y Venezuela en el año 2012. En el convenio de defensa fue suscrito por el ministro de Defensa Otárola, hoy abogado del señor Ollanta Humala. Estos convenios de defensa fue suscrito por el señor Otárola. Esos convenios abarcan a empresas brasileras, Engenprom y Embraer. Esta última empresa fue multada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sobornos de funcionarios gubernamentales. No sabemos de qué consisten esas situaciones. En la República Dominicana también, Arabia Saudí y Mozambique, y pagos registrados falsamente en la India a través de un contrato de representación simulada. O sea, estos pagos se hicieron en la República Dominicana, en Arabia Saudí y Mozambique. Pagos registrados falsamente en la India para despistar. Después, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, nos debe informar respecto a la reunión sostenida con la ministra de Minería de Chile, en Santiago, teniendo como punto de agenda el proceso de integración energética bilateral. Esos informes sobre energía energética nos tienen que informar al detalle. En la Alianza del Pacífico, permanentemente, quien tenga la Secretaría por tiempo es un punto importante, trascendente, el número 1 para Chile. Nosotros como grupo de trabajo y apoyo y seguimiento no marcamos la agenda, pero sí tenemos el suficiente criterio para saber que la agenda la marcan los gobiernos encargados, los 4 presidentes marcan la agenda, con sus gabinetes de la alianza, que son los ministros de Relaciones Exteriores y el ministro de Comercio Exterior. Son los únicos que pueden tener agenda. No tenemos nada que ver con el tema, pero sí es importante, y eso lo dije al ministro de Comercio Exterior y al ministro de Relaciones Exteriores respecto a esta situación acá, que para Chile es de gran interés. Espero a buen entendedor, pocas palabras. Después, que se nos pueda acercar los informes, los acuerdos firmados entre el gobierno anterior con Cuba y Venezuela. Hubieron muchos acuerdos sobre educación, sobre salud, sobre cultura, que no llegaron nunca a las manos acá, las trajeron y las pasamos a otro lado. ¿Cuáles son esos acuerdos sobre educación? Acá han venido profesores, hemos tenido médicos, nadie sabe si han estado acá, si se han quedado, si se han ido, tenemos idea. Pero alguien tiene que tener un control, no sé si Cancillería tiene algo al respecto para que nos pueda acercar. Después, sobre el tema del pasaporte diplomático, le han puesto un segundo aviso en Interpol al señor Toledo. Yo he hablado sobre el tema con el canciller también, no me explico por qué el señor Toledo sigue teniendo pasaporte diplomático. Se le suspende mientras tanto, pero se pasea con ese pasaporte diplomático como le da la gana. Y no ha pasado nada. Acá se le ha suspendido todo menos el sueldo, como se puede suspender. Pero todas las otras privilegios que tenía se le ha quitado. Si la cosa funciona y no es culpable de nada, se le vuelve todo. Pero lo que no puede es tener una persona que está buscada por la policía, por Interpol, por el gobierno peruano, vinculado al tema de corrupción enorme, y tenga pasaporte, es una vergüenza. Alguien tiene que contestar esta situación de acá.
Después, sobre la Casa de Madrid tengo dos versiones. Por una que la están arreglando y la otra que la van a vender. No sé si acá alguien conoce el tema. Esa casa tienen que venderlo así para nada. La Casa de Madrid está a 2 horas y pico de Madrid. Es una casa que estuvo en venta 4 años que nadie la compró. Y no sirve para nada. Venía de discoteca abajo. La compró Guiguren. No sé si la están arreglando porque la compraron mal, en malas condiciones, y no se la están arreglando para venderla. Pero eso no puede seguir siendo sede de la embajada. Cuando vayan a Madrid, por favor, vayan a conocer la casa para que vean qué distancia queda. Nadie va a poder hacer nada. El canciller, el embajador, se tomó un departamento, que es absurdo, es como irse acá a Ica. No hay forma. Y por último, presidente, creo que es grave, muy grave la situación del país, del Perú, con el tema de las epidemias y el dengue. Está creciendo, está avanzando. Y creo que hay que pedir ayuda al extranjero. Hay bastantes muertos. En las Fuerzas Armadas hay una buena cantidad de soldados que se han contagiado porque es contagiosa la enfermedad. Aparentemente han hecho un reclamo al ministro de Salud, que ha venido otro día a la Comisión de Salud, porque parece que no hay las medicinas, no hay la capacidad médica, no hay la capacidad de nada. Y ayer, cuando hay un incidente en el aeropuerto, el equipo ese no tiene ni siquiera capacidad para atender emergencias propias de los hospitales de salud. Entonces, si no tenemos esta situación real, hay que pedir ayuda afuera. Lo que no puede es avanzar el dengue, va a ser incontrolable, es epidémica y está en todo el norte y en Lima también. Entonces hay que hacer un reclamo, por favor, al gobierno. Acá hay gente del oficialismo que piden ayuda al extranjero, quieren mandar médicos, enfermeras, las medicinas correspondientes para poderlos ayudar. Le doy la interrupción a César. Congresista Segura pidió una interrupción. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludos a los congresistas. Para tomar en cuenta lo que ha dicho la congresista Alcorta, los números, presidente, se están cambiando. En Ica, en la región Ica, no se le está tomando las muestras de sangre con respecto al dengue a todos los pacientes que llegan a los hospitales. Solamente se les toman algunos, los más vulnerables, los mayores de 70 años y los menores de 5 años. A los demás se les da su paracetamol y se les envía a su casa. En ese sentido, quienes llegan a su casa también tienen febriles en sus habitaciones, en sus familias. Como ya saben que no le van a tomar una muestra de sangre, simple y llanamente compran la misma receta que les enviaron al paciente que llegó al hospital. Entonces, se dice que los números están siendo controlados y están bajando. Es mentira, se están cambiando las cifras. Y eso no es culpa sino de los gobiernos regionales que no quieren, porque no pueden, porque se han gastado mal los presupuestos, etcétera, asumir el tema. Por eso es importante la presencia del Ministerio de Salud. Y como bien lo ha dicho la congresista Alcorta, si no tenemos la capacidad, porque la incapacidad de los gobiernos locales no funciona, debemos pedir apoyo de alguna manera al extranjero. Eso sí es bastante preocupante. Y ojo, lo mismo está pasando con el Zika, está aquí nomás en Chincha y hay más de 3.000 casos. Estamos solamente a 200 kilómetros del problema. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Con sus palabras, congresista Segura, doy la bienvenida a usted, por supuesto, y también al congresista Víctor Andrés García Belaunde, para que concluya, congresista Alcorta. Sí, presidente, está en todo el norte, está en Lima y está en Ica. El tema va creciendo, va aumentando. Hay un montón de Fuerzas Armadas. Hay gente que se está contagiando y no tenemos los antivirales para eso. Hay que pedir ayuda. ¿Qué países o qué países tienen? Y pedírsela con humildad. No tenemos la capacidad de hacerlo. Me pido interrupción a la congresista Arauz y yo ya acabé también con el tema. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente, a través suyo la congresista. Efectivamente, hay un riesgo alto de salud. En este momento el Ejecutivo está tomando mayor acción porque muchas de las responsabilidades, como bien dijo el congresista Segura, estaban en manos solamente del gobierno regional. En ese momento, por ejemplo, en el caso del norte, hizo una coordinación con la congresista Schaeffer y ella estaba acompañando a la ministra de Salud, a Piura, porque había un problema también de que las familias no querían dejar entrar a sus casas para la fumigación. Entonces ella está haciendo una campaña ya en Piura para ampliar, porque solamente el 30% creo que daban acceso para poder dar el tema de la fumigación. Creo que nos corresponde a todos los congresistas. Yo agradezco al congresista Segura que está siempre colaborando en esa dirección. Efectivamente que apoyemos al Ejecutivo en esa tarea en nuestras regiones, los que están en regiones y los que estemos también desde Lima, porque tenemos que hacer campañas muy profundas para evitar que haya estos problemas y estos desencuentros que a veces suceden porque el accionar local no es tan bueno. Así que agradezco a ambos congresistas por su labor.
Para que concluya, Una última cosita, voy a terminar una última cosita. Creo que se debe fumigar no solamente en las zonas donde está el dengue, sino en zonas aledañas donde está el dengue, porque la gente es itinerante, va y viene, estamos en contacto por todas partes. O sea, colegios de todo lo que es el norte y Lima, y Ica, colegios, todo permanentemente, evitar que esto siga avanzando nada más. Gracias. muchas gracias, congresista Alcorta. No habiendo más pedidos, yo solamente quiero señalar que se han recibido los siguientes pedidos de incorporación de ligas. De la congresista Paloma Noceda, solicita incorporarse a la Liga Perú-Indonesia y a la Liga Perú-Parlamento Europeo. Del congresista Luis López, que solicita incorporarse a la Liga Perú-Rumanía. Del congresista Gilmer Trujillo, solicita incorporarse a la Liga Perú-Parlamento Europeo. Congresista Aramayo solicita incorporarse a la Liga Perú-Suiza y a la Liga Perú-Corea del Sur. Congresista Sonia Echevarría solicita incorporarse a la Liga Perú-República Checa. Congresista Moisés Guía solicita incorporarse a la Liga Perú-Rumanía. Congresista Carlos Domínguez solicita incorporarse a la Liga Perú-Indonesia y Liga Perú-Finlandia. Pasamos a orden del día. Muy bien, en orden del día tenemos como primer punto la incorporación a la Liga Parlamentaria de Amistad que se han mencionado, y entonces consulto a los señores congresistas que estén a favor, si las expresarlo. Muchas gracias. Veo por unanimidad, entonces, aprobado. Pasamos al siguiente punto. Tenemos algunos predictámenes de tratados internacionales que vamos a intentar ser lo más breve posible. Voy a pedir al secretario técnico que dé una lectura rápida del resumen y luego lo pondré a consideración de los señores congresistas. El primer predictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 27, protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Al respecto, para la sustentación por parte del secretario técnico. Buenos días, congresistas. A continuación, voy a hacer un breve resumen del Tratado Internacional Ejecutivo 27, que trata sobre el protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito el 10 de febrero de 2014 en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, y ratificado mediante Decreto Supremo 062-2015-RE. Este protocolo adicional está en vigor desde el 1 de mayo de 2016, según publicación el 30 de abril del mismo año en el Diario Oficial del Peruano. Justamente es un protocolo adicional que, mediante medidas particulares y específicas, complementa, mejora y actualiza y profundiza lo contenido en los acuerdos comerciales que los 4 países de la Alianza del Pacífico mantienen entre ellos. Se contó al momento de su suscripción con la opinión de todos los sectores pertinentes. Casi todo el gobierno se ha mantenido a favor de este proyecto: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú, la institución DICAPI, CONCITEC, OCIPTEL y OCINERMIN. A partir del 1 de mayo de 2016, fecha en que entra en vigor este tratado, el 92% de los productos que se comercian entre los 4 países ha quedado libre de aranceles, y los productos restantes eliminarán sus aranceles en un periodo que fluctúa entre los 3 y 7 años. Por ya tener efectos este protocolo y por cumplir con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Perú, es que la Comisión propone su archivo. Muy bien. Sobre el tema, si habría alguna consulta, señores congresistas. Congresista Alcorta. Este es un tratado que ya está en vigencia, que se aprobó y se recontrarreprobado, o sea que está todo ok, ¿no? Simplemente pasarlo. Muy bien. No hay consultas, entonces lo someto a consideración de los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Gracias. ¿Abstenciones o en contra? Ninguno. Aprobado por unanimidad. Siguiente predictamen, recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 30, enmienda número 7 al convenio de donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, convenio de donación de USAID número 527-0426. La palabra al secretario técnico. Bien, el Tratado Internacional Ejecutivo
trata sobre la enmienda número 7 al convenio de donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú. Este convenio de donación de la USAID tiene el número de 527-0426, suscrito el 30 de septiembre de 2015 y ratificado mediante Decreto Supremo 83-2015- de Relaciones Exteriores. Esta enmienda a la donación que nos efectuó el USAID entró en vigor el 30 de septiembre de 2015, según publicación en el Diario Oficial del Peruano el 16 de enero del mismo año. La finalidad de esta enmienda es incrementar el monto de contribución de USAID prevista en el convenio de donación original. Se aumenta en 84.316.272 dólares americanos para el logro de los objetivos del convenio de donación original. Este convenio fue suscrito con la finalidad de asistir al Perú en el fortalecimiento de la democracia y estabilidad del país mediante una mayor inclusión social y económica, mediante también la reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal de recursos naturales. Se contó con la opinión favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Ambiente, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y la Presidencia del Consejo de Ministros. Al respecto, se favorecieron las regiones de San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas, Madre de Dios y Huánuco, entre otros, y abarcó las poblaciones pobres y de las zonas más alejadas, y por cumplir con lo dispuesto con el artículo 57 de la Constitución Política del Perú, esta comisión propone su archivo. Muy bien. ¿Alguna objeción, alguna pregunta sobre el tema? Entonces, sobre el predictamen recaído en el TIE 30, consulto a los señores congresistas que estén a favor, sirvan de expresarlo. Muchas gracias. En contra, abstenciones, ninguna, aprobado por unanimidad. Siguiente predictamen, recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 31, acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por la Embajada de Suiza, Oficina de Cooperación Suiza en Perú y la República del Perú, representada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, relativo al programa Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático, EELA. Sobre el tema, secretario técnico. El Tratado Internacional Ejecutivo número 31 trata sobre el acuerdo entre la Confederación Suiza y la República del Perú relativo al programa Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático, suscrito el 31 de mayo de 2011 en la ciudad de Lima, Perú, y ratificado mediante Decreto Supremo 028-2016- Relaciones Exteriores. Este acuerdo entró en vigor el 28 de abril de 2016, conforme se publicó en el Diario Oficial del Peruano, y contribuirá a mitigar el cambio climático a través de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina y mejorará la calidad de vida de la población. La cooperación técnica entre Perú y la Confederación Suiza se rige por el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Peruana y el Gobierno del Consejo Federal Suizo, vigente desde el 10 de noviembre de 1964, y es a fin de reafirmar los lazos entre estas partes que se acordó suscribir este acuerdo. Conforme a su plan de desembolsos, COSUDE se compromete a poner, que es la ONG suiza, se compromete a poner a disposición del programa regional Eficiencia Energética en las ladrilleras artesanales de América Latina para su ejecución en los 7 países como un aporte no reembolsable la cantidad máxima de $4.272.000, y el aporte de COSUDE al Perú corresponde a un monto de $2.038.145 americanos. Este acuerdo, al momento de su suscripción, contó con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Producción y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. El acuerdo está en plena vigencia y las partes ya están trabajando en los lineamientos de este programa, y al cumplirse con lo dispuesto con el artículo 57 de la Constitución Política del Perú, es que la Comisión de Relaciones Exteriores propone su archivo. Dándole la bienvenida a la congresista Tamara Quimborgo, y sobre el Tratado 31,
Consulto a los señores congresistas si hay alguna objeción, alguna pregunta. Si no la hay, la someto a consideración. Los señores congresistas que estén a favor, sin expresarlo. Muchas gracias. Abstenciones, en contra, ninguno. Aprobado por unanimidad. Siguiente predictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 32, enmienda al acuerdo entre la Confederación Suiza, representado por la Embajada de Suiza, Oficina de Cooperación Suiza en el Perú, y la República del Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Peruana de Cooperación Internacional APSI, relativo al programa Eficiencia Energética en ladrilleras artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático EELA. Secretario Técnico. El Tratado Internacional Ejecutivo 32 trata sobre la enmienda al acuerdo entre Suiza y Perú referida al programa Eficiencia Energética en ladrilleras artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático. Fue suscrita el 23 de enero de 2013 en Lima y ratificado mediante Decreto Supremo 029-2016-Relaciones Exteriores. Esta enmienda al acuerdo que se trató en el punto anterior entró en vigor el 28 de abril de 2016, conforme se publicó en el Diario Oficial del Peruano. El objetivo de esta enmienda es modificar el numeral 1 del artículo 5 del acuerdo que trata sobre los aportes de la Confederación Suiza al programa, y se modifica el artículo 19 referido a la duración del programa, ampliando la misma hasta el 30 de abril de 2013, y se deja constancia que el acuerdo no significará gastos adicionales al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso, se incrementa el aporte de la Confederación Suiza de $4 millones, 2.700.000 a 4.979.000, y se amplía, como se dijo, la duración del programa hasta el 30 de abril de 2013. Al momento de su suscripción se contó con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de la Producción y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. El aumento del presupuesto por parte de la cooperación suiza ya se dio, y su implementación y gasto se ejecutó en el 2013, por lo que, y al cumplirse con lo dispuesto con el artículo 57 de la Constitución Política del Perú, es que la Comisión propone su archivo. Muy bien. Entonces, consulto al respecto si hay alguna objeción. Caso contrario, a los señores congresistas que estén a favor, sigan a expresarlo. Muchas gracias. En contra, abstenciones, ninguna. Aprobado por unanimidad. Penúltimo predictamen, recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 56, acuerdo para la actualización de los anexos 2.3 y 3.1, 2.3 y 3.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Honduras. Secretario Técnico. Bien, el Tratado Internacional Ejecutivo 56 trata sobre la actualización de los anexos 2.3 y 3.1 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Honduras, formalizado mediante intercambio de notas tanto de Perú como de Honduras. Este segundo acuerdo de actualización entró en vigor el 1 de enero de 2017, conforme se publicó en el Diario Oficial del Peruano. El objetivo es actualizar las listas de ambos países establecidos para el programa de eliminación arancelaria previsto en los anexos 2.3 y 3.1 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Honduras. Cuando culminó el trabajo de los equipos técnicos de los sectores de comercio exterior de ambos países, las partes formalizaron un segundo acuerdo para la utilización de estos puntos 2.3 y 3.1 del Tratado Original de Libre Comercio entre Perú y Honduras. Al momento de su suscripción, este tratado contó con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es el sector correspondiente y competente. Este acuerdo de actualización ya está vigente y ya se están aplicando las medidas arancelarias entre Perú y Honduras. Se contó con las opiniones de los sectores de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva de Perú, la Superintendencia de Banques y Seguros, el Ministerio de Agricultura y Riesgo, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Cultura,
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la opinión favorable también de las entidades CONCITEC, OCITEL, OCITRAN e INDECOPI, por justamente estar aplicándose ya estas medidas, es que la Comisión, luego de un análisis, pide de que se cumple con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Perú y propone su archivo. Muy bien. Sobre el TIE 56, si no hay ninguna consulta, lo someto a consideración. Los señores congresistas que estén a favor. Muchas gracias. En contra, una abstención de la congresista Alcorta. Aprobado por mayoría. Último punto de agenda. Predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 303/2016-PE. Resolución legislativa que propone aprobar las enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones. Secretario técnico tiene la palabra. El predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 303/2016-PE presentado por el Poder Ejecutivo propone aprobar las enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas en el Consejo de esta organización mediante resolución 997, en números romanos 76 del 24 de noviembre de 1998. Entró en vigor el 21 de noviembre de 2013 las enmiendas de 1998, ya que obligó a todos los Estados miembros de la Organización Internacional de Migraciones, inclusive para el Perú, incluido el Perú. El objetivo de estas enmiendas es consolidar la estructura interna y racionalizar el proceso de toma de decisiones de la Organización Internacional de Migraciones a través de la modificación de una serie de normas de su instrumento constitutivo. Así, estas enmiendas están vinculadas a la reelección del director general y director adjunto de la Organización Internacional de Migraciones por un solo periodo, es decir, que ya no habrá reelección inmediata, a la eliminación del Comité Ejecutivo, transfiriendo sus funciones al actual Consejo, y referentes a las cuotas y derecho al voto, en los cuales no hay ninguna objeción por parte de los sectores competentes y los cuales afirman que son completamente viables. Los sectores pertinentes afirman que es una práctica común en diversos organismos internacionales, por lo que no existe ningún impedimento para su aceptación por... Correcto. Básicamente preguntarle al ministro qué se pretende hacer con los cerca de 130 millones de dólares que ha recaudado Sinermin. Por otro lado, decía de que este problema le va a pasar la factura económica al país, porque el tema del gasoducto del sur representa aproximadamente 0,5 punto del PBI, que es lo que se estima. Efectivamente, hay un serio problema que se le presenta a este gobierno y que inmediatamente reacciona, por ejemplo, cuando pretende trasladar el gas de manera virtual, mediante cisternas, hacia diversos departamentos de dichas regiones ubicadas en la parte sur del país. Esa reacción inmediata del gobierno es importante porque va a permitir de alguna manera calmar ciertos ánimos en estas regiones, ¿no? Ojalá también se tuviera la misma reacción cuando se trata, por ejemplo, de resolver problemas como el del oleoducto norperuano, que ya en su momento también se conversó acá, y le recuerdo al señor ministro que el presidente de Petroperú hasta el día de hoy, por lo menos no da respuesta a las consultas que hiciéramos oportunamente aquí en esta sala. Si bien es cierto, el tema de hoy es el tema gasoducto, pero también nos permite hacer algunas comparaciones de cómo es que el Estado peruano puede resolver, y en este caso particularmente el gobierno peruano, cuando por ejemplo se presentan situaciones de escasez de gas en otras regiones del país, caso la Amazonía, caso Loreto particularmente, y allí donde también Petroperú podría trabajar un proyecto, una propuesta de establecer una planta de envasado de gas en la región Loreto para atender a esta parte de la Amazonía peruana y no estar solamente dependiendo de lo que pueda hacer el privado trayendo desde Pisco o pueda hacer el mismo Petroperú trayendo desde el norte. Pero para terminar esta breve intervención, presidente, preguntarle por su intermedio al señor ministro, ¿qué ha hecho su sector, qué ha hecho él como ministro
para que se transparente esta concesión que se le hizo a estas empresas que han concesionado este proyecto, importante por supuesto para el país, porque es necesario que se nos recuerde a cada rato a los peruanos qué acciones ha tomado este gobierno para deslindar responsabilidades del momento de la concesión de tan importante proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Permítanme, señores congresistas, formular algunas preguntas por mi vinculación con el Cusco y también con el proyecto. Hay muchas preocupaciones que creo que van en la definición de qué hacer, no solamente como Ejecutivo, sino como Estado. Una de las preocupaciones en la que hay que insistir es en la determinación efectivamente de esta sobrevaloración que habría significado el paso del gasoducto surandino que costaba 1.350 millones a 7.328. Ha sido preguntado hoy día, pero este es un tema que yo creo que sigue siendo preocupación y está latente en las mentes de todos los peruanos, particularmente los del sur, porque un salto de 1.350 a 1.328 representa un salto de 5 veces el costo inicial y representa fundamentalmente una sobrevaloración que quién sabe tuviera explicación en los actos de corrupción que precisamente Odebrecht mismo ha denunciado habría cometido para garantizarse no solamente la concesión, sino también, obviamente, habría repercutido en esta probable sobrevaloración. ¿Existe, por tanto, alguna auditoría? ¿Se ha previsto una consulta, no sé si nacional o internacional, para determinar si existe esta sobrevaloración? Es un objetivo del Ministerio de Energía sincerar los precios a los que se construye el gasoducto. Otra pregunta. Se ha hablado, usted ha dado cuenta de la carta fianza por 262 millones en los que ha participado, no solamente Odebrecht, sino también Enagás y Graña y Montero. Sin embargo, cuando uno revisa el contrato, existe una garantía de fiel cumplimiento complementaria que asciende a la suma de 70 millones. ¿Podría decirnos qué ha hecho el Ministerio en relación a esta garantía de fiel cumplimiento complementaria? Si es aplicable en las circunstancias. De otro lado, una de las deficiencias que tenía el gasoducto fundamentalmente era que no tenía una fuente de abastecimiento garantizada. Extraordinariamente, una inversión de 7.000 millones no tenía una fuente garantizada. No se sabía si el gas proviene del 88, del 56, del 57 o del 58. ¿Considera usted pertinente que para una nueva licitación habría que garantizar, ¿no?, una fuente de abastecimiento que nos permita saber qué cantidad de gas tiene previsto el sur para transcurrir por el gasoducto sur peruano, por qué tiempo, a qué precios, para que al mismo tiempo la masificación del gas que tanto se ha pregonado puede ser parte de los objetivos de este gasoducto suburbano sea una realidad y para que al mismo tiempo el sur mismo que ve en este proyecto la posibilidad o la potencialidad de impulsar el desarrollo pueda hacer los cálculos correspondientes en función de la fuente de abastecimiento, la cantidad de abastecimiento, el periodo de abastecimiento, los precios de abastecimiento. De otro lado, señor ministro, también nos preocupa la posibilidad de que efectivamente el objetivo de masificación del gas sea debidamente evaluado, porque sabemos que el gas, tal como está concebido y tal como se viene construyendo, está pensado fundamentalmente para abastecer el nodo energético, la demanda fundamentalmente planteada por Hilo y Moquegua, por sus plantas de procesamiento para generar electricidad y no necesariamente para masificar el gas, porque no existen ramales complementarios dirigidos, por ejemplo, a las provincias del Cusco, o las de Puno, o las de Arequipa mismo, o las de Moquegua, que claro, van a ser, bueno, ya tienen ya previsto su construcción con la intervención de Fenosa. Pero no ocurre lo mismo en el caso de las otras ciudades del sur, Puno, Cusco, Apurímac, Huancay, o las otras ciudades cuyo proyecto de masificación del gas virtual en un inicio se ha caído, se ha resuelto, lo cual sugiere la necesidad de inmediatamente implementar un plan que pueda sustituir estos proyectos de masificación, porque resulta irónico que un departamento como el Cusco, que es propietario del gas, que contiene el gas, no tenga aún previsión exacta, precisa para la masificación del gas natural. De otro lado,
¿existe alguna previsión para hacer los cálculos de cuánto daño puede haber significado el incumplimiento de este cierre financiero? ¿Ya? El ministro de Economía ha dicho que la economía por efectos de Odebrecht o el gasoducto crecerá menos 1%, menos 0.5%. Ese es un efecto negativo. Estos son daños evidentes en la economía del país. Hay la previsión de al mismo tiempo nombrar una comisión interventora para determinar si efectivamente lo señalado como avances, tanto físicos en la obra o en los avances generales o la compra de tubos, es una realidad, para efectivamente sobre ello montar o calcular la obra pendiente para terminar con la obra ya prevista de acuerdo al proyecto. ¿Cómo complementar esta obra pendiente con los ramales pendientes igualmente no diseñados, que no son parte del gasoducto, que son muy necesarios para garantizar la masificación del gas, la industrialización o garantizar inclusive la petroquímica intermedia en los departamentos, no necesariamente solo pensando en Hilo y en Moquegua? Son algunas de las preguntas que igualmente complemento a las otras realizadas por mis colegas en esta comisión. Le agradeceremos, por tanto, señor ministro, tomar la palabra para poder conocer de sus respuestas. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, voy a de repente responder algunas de las preguntas finales que me realizó el presidente, específicamente por el tema de la fianza complementaria. De acuerdo al contrato, esa fianza complementaria es una fianza de operación, ¿sí? No es una fianza de cumplimiento de la obra, sino en la eventualidad que el proyecto se hubiese terminado y hubiese llegado a la operación comercial, tenían que entregar una carta fianza del monto que usted ha mencionado. Era la carta fianza complementaria. Como no llegó a la operación, esa carta fianza no se entregó. No hay ningún incumplimiento en ese lado, porque es la carta fianza, repito, de operación. Mientras no llegaban a operación, estaban obligados a entregar la carta fianza de cumplimiento de cómo iban las obras. ¿Sí? Entonces, ahí estamos nosotros absolutamente claros y tranquilos de haber actuado conforme a ley. Quiero de repente juntar algunos temas que han sido mencionados sucesivamente, que tienen que ver con el tema de la solución que estamos implementando para atender esta urgencia de lo que yo creo que es muy importante, que es el ciudadano de a pie. Y es esta situación de enfrentar el retraso en el proyecto a través de las soluciones de transporte de gas virtual. Estas soluciones permiten no solamente atender consumidores domésticos, permiten atender consumidores de gas natural vehicular y pequeñas y medianas industrias. Lo que son grandes consumos, lo que son petroquímica, lo que son centrales eléctricas, eso sí requiere construcción de ductos porque requieren grandes cantidades de gas, mayores de las que se consumen en los hogares, en los grifos o en las pequeñas y medianas industrias. Por lo tanto, para llevar a cabo el objetivo de la petroquímica o para abastecer las centrales del nodo energético, se requiere definitivamente una solución de ductos grandes. Entonces, el transporte de gas virtual es un plan B para ir rápido en el caso de las zonas que menciono, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, en un plazo máximo de 2 años, debe estar llegando y debe realizarse este abastecimiento a este mercado de ciudadanos que consumen hoy GLP, gas natural vehicular y pequeña, mediana industria. Naturalmente surge la preocupación, y yo agradezco las preguntas sobre cómo mirar el nuevo proyecto de conectar la zona productora de gas, la zona de Gran Camisea. ¿La OIM se considera justificada para una cesión de soberanía del Estado peruano en términos previstos por la modificación? Yo creo que no. La OIM ha participado en todas las concesiones, algunas de ellas son coimeras. O sea, la OIM ha
sido parte de la coima también. No se dio cuenta en todo caso. No percibió la coima. No olió la coima. Bueno, han participado. ¿Y quién puede a OIM fiscalizar? Nadie. Y aún más, los alcaldes y los gobiernos regionales y los gobernadores buscan estas organizaciones porque saben que no son fiscalizadas, que no pueden ser fiscalizadas. Y no viven de las Naciones Unidas, porque de acuerdo a los datos que tenemos, lo que reciben de allá es muy poco. Viven de este tipo de cobranzas, de comisiones por hacer licitaciones. O sea, la plata sale del Perú. O sea, nosotros pagamos y no fiscalizamos. Todo pago del Estado está sujeto a una fiscalización, a la Contraloría. Este no. Este no. Entonces yo creo, presidente, que esto, la verdad, yo me abstengo, inclusive debería votar en contra, inclusive, presidente, que ya me convencí con mis propias palabras, presidente, discúlpeme. Así que no me voy a abstener, voy a votar en contra, presidente. Congresista Alcorta. Una aclaración simplemente a la constancia de la UNDE, desea descartar completamente que no sea el señor al que se refiere a financiar la campaña de Fuerza Popular, nada más. Conforme. Hecha la aclaración respectiva por parte de la congresista Alcorta, no habiendo más intervenciones, señores, se solicita la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión para ejecutar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, sirvan a expresarlo. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Habiéndose agotado los puntos de la agenda y siendo las 12 horas con 18 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores.